Hola, buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo en su programa Líderes Empresariales desde la señal de radio y televisión Canaco Digital en Veracruz, Veracruz. Muchas gracias por estarme acompañando esta tarde en donde vamos a tratar un tema más de lo que es líderes. Hoy, por las circunstancias en que estamos viviendo, no tenemos invitados, por lo tanto, vamos a hablar de este tema tan importante que cobra vigencia en estos días y que es el liderazgo. Hoy nos vamos a referir al liderazgo en tiempos de paz y al liderazgo en tiempos de guerra. No quiere decir que estemos en guerra. Lo que significa lo que hoy vamos a tratar es una analogía como si estuviéramos en tiempos de guerra, en donde los líderes deben de tomar decisiones muy importantes porque las circunstancias han cambiado totalmente. Como ustedes saben, ya la vida hoy no es igual a la que estábamos acostumbradas al inicio de este año. Hoy vivimos una profunda crisis de salud en el mundo y vivimos también una profunda crisis económica. Por los problemas que ha presentado la pandemia, usted sabe que la gente ha tenido que recluirse en su casa, muchos negocios cerrar, empresas dejando de producir, las industrias del automóvil, por ejemplo, no tienen nada en su cuota de producción, la industria de la construcción está totalmente detenida, pero los pequeños y medianos comercios la están pasando muy difícil. Hoy se habla de que después de 2 meses de casi no estar la gente en las calles ni tampoco consumiendo, se habla de que se han perdido ya más de 500,000 de empleos. Y al terminar esta pandemia, o más bien, al permitir que se empiece a hacer un poco la vida normal, se habrán perdido más de 1,000,000 de empleos. Por lo tanto, es muy importante que toquemos el tema de cómo actuar en tiempos difíciles como si fueran tiempos de guerra. Como ustedes saben, por definición, los líderes siempre son los que gestionan y generan el cambio. Cuando la vida es ordenada, cuando no tenemos problemas, las tareas son predecibles y la mayoría de las cosas van bien. La gente probablemente no necesite de liderazgos y haga las cosas como debe de ser, sin que un líder le esté dirigiendo, sin que un líder le esté indicando, sin que un líder le esté evaluando. Esto es el tiempo de paz. Así se comporta el liderazgo de tiempo de paz. Incluso hay compañías que permiten o generan que su personal haga muchos años en los puestos que ocupan y vayan escalando de acuerdo a sus experiencias, a los conocimientos que van adquiriendo, pero tienen ciertos tipos de liderazgo que permiten el desarrollo de la gente, que permiten que estén estables en su empleo y que no tengan mucha rotación. Estos son los líderes en tiempo de paz. Todo se guía por procedimientos, todo se guía por un plan estratégico, todo se guía por evaluaciones, todo se guía por méritos. El liderazgo permite que las personas vayan desarrollando y de esta manera el líder se comporta probablemente hasta muy conservador. Lo cual, en tiempos de paz, en tiempos normales, es correcto. Ustedes saben que el liderazgo es muy difícil que cambie en su estricto sentido, en su esencia, aún en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque el líder es el que siempre genera el cambio. El líder es el que siempre está propiciando que se tengan novedades, que sus subordinados aprendan cosas nuevas, que tengan caminos diferentes y que no caigan en la rutina. Pero todo esto, todo forma parte del liderazgo de lo que se llama tiempos de paz. ¿Qué ha sucedido en el mundo a finales de los años 80 y al inicio de los 90 y ya no digamos en este siglo XXI? La tecnología ha permitido un desarrollo enorme, un cambio constante y vamos a llamarle de esta manera, situaciones de peligro para las empresas.
De peligro porque muchas empresas no se adaptan al cambio, muchas empresas se quedan en el camino. Eran exitosas, fueron muy exitosas y de pronto o han reducido su tamaño, han reducido su personal o simplemente han desaparecido de la escena de los negocios. Entonces, el líder, el líder en tiempos de guerra, desde los años finales de los 80 y de ahí para acá, estamos hablando de 3 décadas, de 30 años, en donde se ha tenido que acelerar el conocimiento del liderazgo, en donde se ha tenido que acelerar que los líderes tengan objetivos de orden superior. Por eso es que se requiere, ahora más que nunca, de líderes que tengan pensamientos como si estuvieran en tiempos de guerra. El tiempo de guerra no se refiere en sí a que tengamos una guerra, sino a los conflictos que generan estas situaciones como las de ahora son muy similares. Los acontecimientos son razonablemente predecibles en tiempos de paz, con sentido de comodidad y con mucho control. Pero en tiempos de paz no hay crisis, no hay caos, por tanto, no necesita ningún cambio importante. Están contentos con lo que existe y lentamente se va mejorando. En tiempo de paz se hace una gestión incremental. ¿Qué significa esto? Que poco a poco van creciendo, poco a poco se van desarrollando, sin rompimientos o cambios importantes, sin grandes consecuencias. Pero cuando hay consecuencias emocionales como los que ahora estamos viviendo, entonces sí se considera tiempo de guerra. Hoy día es muy difícil que los gestores de paz tengan éxito. Si los que están acostumbrados a la zona de confort, a la zona de que nada les preocupa, sino simplemente conseguir el resultado, lo cual en el liderazgo es fundamental conseguir los resultados. Pero hoy día no es este tiempo. Los tiempos y las condiciones de paz han terminado. Sí, han terminado. Hoy estamos viendo otra perspectiva, se está generando desde la globalización, cuando empezó la economía a manejarse desde el punto de vista global, es cuando han tenido muchos conflictos, como ya le comentaba, empresas que ahora o ya no existen o están en peligros. Los medios de comunicación, por ejemplo, han sufrido crisis importantes. Por ejemplo, las grandes cadenas televisoras de las que se llaman de programación abierta, como son Televisa, TV Azteca y todos los canales regionales que dependen de ellos, tenían un cliente que era muy importante y que era el gobierno. Así como las radiodifusoras también, en los estados, en la capital de la República y todos los medios de comunicación, los grandes diarios, su cliente importante era el gobierno. Con ellos hacían campañas, se pagaban, pero automáticamente desde el sexenio anterior, al gobierno empezar a reducir sus compras, los medios de comunicación también entraron en crisis. Y como usted ve, no hay líderes en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque no han podido revertir la situación. Ellos dependían de lo que muchos economistas recomiendan, de no poner los huevos en una sola canasta, esto figurativamente hablando, pero en los negocios no se puede poner los huevos en una sola canasta porque se corre el peligro de esto. Entonces, como vemos, los medios de comunicación también están en una crisis terrible y por consecuencia los empleos que de ahí dependen también se han perdido mucho. ¿Qué otra cosa ha influido en que los medios tengan estos problemas? La multimedia. La multimedia sí, porque hoy existe el radio y la televisión por internet, porque hoy existen la publicación de canales o de sitios de información en internet,
a través de YouTube, muchas personas tienen sus canales y las personas jóvenes, la generación que es la que ahora está viviendo, prefiere estos canales de multimedia a la televisión abierta. Entonces, usted puede ver Netflix, puede ver YouTube, puede Spotify para la música, Claro Video, el Sky, el cable. En fin, esto ha provocado una gran crisis. De tal manera, entonces, que la tecnología ha creado un mundo sin fronteras. Ya no hay distancias, ya no hay tiempo. Toda información es en tiempo real y por tanto el cambio es permanente. La zona de comodidad se ha cambiado por una zona de peligro interminable. Hoy, todas las empresas, chicas, medianas o grandes, están en zona de peligro interminable. Por lo tanto, los gestores y líderes de paz que estaban muy cómodos en condiciones estáticas tendrán que acostumbrarse a ser líderes en tiempos de guerra. Se lo repito, líderes en tiempos de guerra. Quienes se adhieren a un cambio importante, porque en las turbulencias ven más oportunidades que amenazas, en tiempos de paz las condiciones no son para generar líderes en tiempos de guerra. Los de paz no quieren cambios bruscos. En cambio, los líderes de guerra sí se adaptan a los cambios bruscos. Usted que me escucha y que es empresario, seguramente ya ha visualizado todos los problemas que tiene encima. La economía tan afectada y la pérdida de empleos. Si usted tiene ahora una compañía de mediano tamaño, en donde, vamos a suponer que tiene usted una superficie en donde su negocio tiene 500 metros cuadrados, seguro está que ya usted ha pensado que cuando regrese, cuando reabra, ya no van a funcionar los 500 metros cuadrados. Tendrá que ajustar esa superficie a menos de esos 500 metros. No sé si a la mitad, no sé si a la tercera parte, o a 3/3 partes, o a un cuarto. Eso solamente usted lo define. Si es que usted ya está pensando como líder en tiempo de guerra. Mire, yo le voy a poner unos ejemplos en donde efectivamente hay líderes que en tiempos de guerras, como ahora, se han comportado como tal. El primer ejemplo que le quiero poner es en Guadalajara. En Guadalajara seguramente usted conoce este ejemplo de un señor que es dueño de un hotel en donde dice que invirtió los ahorros de toda su vida, de los años que trabajó para diferentes empresas, pero que de pronto con sus ahorros pudo invertir en un hotel. Este hotel es todo el capital que él posee. Con estas circunstancias que vivimos ahora de la pandemia, tuvo que cerrarlo. Usted sabe que todos los hoteles prácticamente están cerrados. Y entonces él, de acuerdo con sus empleados, porque esto es muy importante lo que le voy a platicar, de acuerdo con sus empleados, tomó en cuenta al personal, hizo una estrategia que ahora que regresemos le voy a platicar a usted. Vamos a un corte y regreso en 2 minutos.